Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor William Rodríguez y bienvenidos a su programa El Pan de Hoy. En esta mañana, en una edición especial, saludándoles desde Houston, Texas. Estoy aquí para una conferencia de plantación de iglesias de las Asambleas de Dios Nacional y es un privilegio saludarles desde aquí. Dado el caso que estamos en Houston en un horario especial, el mensaje o la enseñanza de esta mañana es pregrabada para que usted y yo podamos disfrutarla. Va a ser una versión también más corta de lo que es el estudio de la palabra. En el libro de Lucas, capítulo 12, es donde tenemos la lectura de la palabra del Señor y quiero solamente meditar en una porción bíblica de este pasaje. Y durante estos 3 días que siguen, hoy, martes y miércoles, vamos a estar teniendo esta versión de 10 minutos de El Pan de Hoy para luego reanudar con nuestras usuales enseñanzas de 40 minutos. Capítulo 12, versículo 1 dice: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamarán en las azoteas. Terminando el capítulo número 11, es importante atar este pasaje al capítulo 11, que termina en una de las reprensiones más fuertes hacia la hipocresía de los fariseos. Aquí encontramos en su palabra que el Señor habla de los ayes. Múltiples veces el Señor apunta a la hipocresía de la vida y el estilo de vida de los fariseos. Ahora, esa reprensión el Señor la hizo a los oídos de los apóstoles, pero el capítulo 12 ya no está hablando a los fariseos, ahora está hablando a los discípulos y les dice: guardaos de la hipocresía de los fariseos. En un sentido figurado les dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Y es interesante la manera de llamar el pecado de ellos levadura. Cuando hablamos de levadura estamos pensando en el pan, y los que son panaderos, bueno, yo nunca lo he sido, o los que les gusta cocinar, ¿verdad? Saben de que al pan se le echa levadura para que se crezca, para que el pan, hermanos, cuando se cocina, se haga más grande. Bueno, esta levadura significa lo que el hombre le agrega a los principios de Dios. O sea que Dios nos da en su palabra sana doctrina, pero el hombre le agrega mucho. No solamente al agregarlo, también exigencias que se vuelven hipócritas porque ellos mismos no lo hacen. Se recuerdan que el problema del capítulo 11 señalado por Jesús es que los fariseos dicen pero no hacen. Exigen de otros, pero ellos mismos no están cumpliendo. Por lo tanto, el Señor le dice ahora a los discípulos, esto es para nosotros directamente, les dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de su hipocresía. En otras palabras, ahora viene: no caigamos nosotros como discípulos de Jesucristo en el mismo error. No caigamos en el mismo error de ellos, del legalismo, de la religiosidad, de la exigencia vana que no tiene un sentido más allá de lo que Dios ha exigido. Y aquí es donde la iglesia de Jesucristo debe de cuidarse, y es muy común ver aún en nuestras iglesias a veces evangélicas excesos que no son bíblicos, sino son mandamientos de hombres. Pero el problema más grande, la hipocresía. Note que el Señor le dijo: guardaos de la hipocresía. La hipocresía es decir algo y hacer lo opuesto. Es solamente ser imagen, pero no ser reales por dentro. Dios llama a sus discípulos a ser auténticos y les dice: recuerden, y la última parte es una exhortación a recordar
que el Padre Celestial todo lo mira, todo lo escucha, todo lo sabe. Y dice, porque nada oculto será, dice, descubierto. Porque todo lo oculto será descubierto, perdón. Y dice, lo que uno dice en secreto o en las tinieblas, en lo oculto, en la oscuridad de la noche, será revelado a la luz del día. Pero aquello que dice que también fue dicho en los aposento, es decir, en el cuarto, encerrado en las cuatro paredes, dice, será descubierto en lo público. En otras palabras, el Señor está diciendo que eventualmente la mentira será descubierta, la hipocresía saldrá a la luz. Y si algo es real en la vida, es que cuando nosotros vivimos de apariencia, esas apariencias también un día serán descubiertas. Esa máscara será quitada. Entonces yo digo que este pasaje es muy importante porque el Señor está diciéndonos, no vivan una vida de imagen, de máscaras, no una vida de actuación, sino una vida real. El cristiano, el discípulo es llamado a ser auténtico y a no vivir con cosas ocultas en nuestras vidas. Uno de los pecados más grandes es el pecado oculto, es decir, el no confesado y es decir, el que se esconde. Y muchos creyentes muchas veces viven un cristianismo con cosas, pecados ocultos, cosas que decimos, si supieran los demás esto, alguien me dijo, ni se acercarían a mí, no quería ser mi amigo, en otras palabras. Y yo le digo, pero Dios quiere perdonarte. Por eso la Biblia habla de la bendición de la confesión y del poder nosotros vivir una vida auténtica delante de los demás. No somos perfectos, pero debemos de ser íntegros. Entonces, lo opuesto de la hipocresía es la integridad. Integridad es ser genuino, es ser real, es ser auténtico, es ser lo que somos, con todo y nuestras fallas, pero ser auténticos, no pretender lo que no somos. Y esa exhortación el Señor se la da a los discípulos en vista que la religiosidad de su tiempo, de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes, de los escribas, de los intérpretes de la ley, le mencioné la crema innata del judaísmo, era hipocresía. Y Dios le dice, Dios espera mejores cosas de nosotros, sus discípulos. Así que mis amados hermanos, cuando hablamos de nuestra vida en la iglesia, cuando hablamos de nuestro caminar con Dios, de nuestra relación con los demás, hay que ser reales en Dios y para con los demás. Para con Dios, dice el Señor, no lo puedes ocultar. Si hay algo que siempre decimos, ¿verdad? Puedes ocultar de los de aquí de la tierra, pero del de arriba no te puedes ocultar jamás. Y es lo que Jesús dice. Es más adelante el Señor cuando habla acerca de a quién se le debe temer, Él dice, temed no al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma y el espíritu, dice en el día del juicio. O sea, el que va a llamarte a cuentas verdaderamente, porque de todo lo que nosotros hacemos, hermanos, Dios está tomándolo en cuentas. La vida del Evangelio es una vida en la cual nosotros, hermanos, debemos de vivir tal y como el Señor está trabajando con nuestras vidas. ¿Por qué las apariencias? Y vamos a dirigir el punto a por qué la gente guarda apariencias. Número 1, por temor a ser juzgado por los demás. Número 2, porque perdemos prestigio y reputación. Hay que guardar cierta imagen, cierta reputación. Tenemos que la gente tiene que creer que todo está bien. Pero déjeme decirle, hermano, que hay en la humildad de el poder nosotros ser para Dios reales y auténticos y delante de la gente, hay gracia y misericordia. No debemos tener miedo a poder nosotros sacar a luz a veces nuestras debilidades, porque cuando uno lo hace, encuentra gracia y misericordia en los demás. Pero si uno guarda imagen y luego es sorprendido en algo, entonces ahí hay juicio severo. Pero esos temores que nos hacen a veces poner cierta imagen, deben de caer y debemos de tener, hermanos, la habilidad de ser vulnerables si es necesario en nuestras debilidades. Un ejemplo de esto es el mismo apóstol Pablo.
Cuando usted lee la vida de Pablo, Pablo no tenía miedo de hablar de sus debilidades. Él habló del aguijón en su carne. Él habló acerca de su pasado. Él dijo, yo antes era perseguidor de la iglesia y yo soy el menos de los apóstoles. No merezco el ser llamado a ser misionero, pero Dios en su misericordia. Él siempre hablaba de la gracia divina. Entonces, cuando hablamos de nuestras fallas, es importante verlo a la luz de la gracia. Es decir, mira, a pesar de quién soy yo, mira cómo Dios todavía me quiere usar. Mira cómo Dios todavía puede usarme. Y Pablo por eso se mantenía humilde. A pesar que él había tenido revelaciones celestiales tremendas, era usado con señales y prodigios, había plantado cantidad de iglesias, pero al final se mantenía humilde. ¿Cómo? Porque él siempre decía, Señor, no soy merecedor. Y él lo hablaba, no tenía temor de hablar de su pasado, que hasta quizás había matado a cristianos, o no tenía temor, hermanos, de poder hablar acerca de lo que eran sus debilidades de hoy. Cuando él habla del aguijón en la carne, eso es una admisión de que él batallaba con algo que le decía el Señor, ayúdame. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios, mis amados hermanos, porque a través de nuestras debilidades es que Dios se glorifica. En la aceptación de nuestras debilidades es que entonces recibimos la gracia divina de Dios. Así que, mi amado hermano, el consejo de esta mañana y en este breve enseñanza, versión corta del pan de hoy, hermanos, quiero decirles que Dios nos está llamando a ser auténticos. Dígale no a la hipocresía, dígale no a la levadura de los fariseos, que es el legalismo y la religiosidad y la hipocresía juntas. Y vamos a ser cristianos, discípulos de Jesucristo, auténticos en Dios, para con Dios y para con todos los demás. Que el Señor los bendiga, que tengan un día bendecido y lleno de la gracia de Dios. Que el Señor les use poderosamente y vivan para el Señor con todo su corazón. Muchas bendiciones, amados hermanos.